Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Mayela Sánchez. Para los que no me conocen, soy directora del Departamento de Investigación de 4S Real Estate desde hace muchos años. Hoy les agradezco el tiempo que se van a tomar para que platiquemos un poquito de esas tendencias y cambios que hemos visto en lo que es Second Home. Ahorita me van a dar luz verde para empezar. Confío en que me puedan dar un minutito, 2 minutitos para asegurar que todos ya estemos en orden y vamos a empezar a platicar. Ya me dieron luz verde, perfecto. Muy bien, empecemos sin más de retraso. De todo lo que les vamos a presentar de información proviene, obviamente yo siendo directora del Departamento de Investigación, de información primaria que hemos levantado en los últimos 24 meses prácticamente. Considera información previa a la pandemia y prospectos que durante la pandemia y si pudiésemos considerar todo 2021 post pandemia, incluimos también prospectos durante ese periodo. Entonces, la metodología considera prospectos que compraron, pensaron comprar en los últimos 24 meses o que activamente ahorita están buscando para comprar inmuebles en los próximos 12 meses. Parte de lo que vamos a analizar considera las diferencias sutiles y algunas no tan sutiles de cada una de las generaciones, es decir, a partir de la edad de los prospectos. Entonces vamos a ver algunos cruces considerando lo que es el mercado de millennials, que son prospectos de 25 a 39 años actualmente, la generación X, que son prospectos de 40 a 60, y los baby boomers de 60 a 75. Normalmente es el mercado que informalmente se les dice de retirados, aunque no en todos los países en ese rango de edad ya están de retirados. También la información integra prospectos de nuestras áreas de influencia, principalmente de prospectos de México, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Perú y Argentina. Entonces, entramos de lleno para clarificar los términos. ¿Qué consideramos second home? Obviamente, implicaría que ese second home es un inmueble que se adquiere posterior a esa vivienda primaria en la que los prospectos habitan, ¿sí? Que tiene un uso complementario o no. Se puede clasificar como una extensión de primera vivienda, un uso de fin de semana o descanso, normalmente se clasifica para retiro, o es preconcepción, compra una segunda vivienda para ya después sustituir a la primera. Tiene un enfoque también turístico o de inversión. Aquí integramos los porcentajes en donde generalmente se orientan esos perfiles, en donde retiro es el uso más tradicional, de ahí un tema turístico, después uso de fin de semana, descanso, extensión y el tema de inversión. El tema de inversión, si bien puede traslaparse en cualquiera de esos usos en donde un prospecto no pueda tener un fin único de nada más retirarse y en una primera instancia en inversión, lo diferenciamos solo con aquellos prospectos en los que no planeen ni a mediano plazo el habitar el inmueble. Ahora, aquí tenemos nuestra primera aproximación de quién es el comprador de second home. Entonces, como vamos a estar hablando de eso, hicimos como un disclaimer. ¿Quién es el comprador tradicional de second home? Ese cliché que nos sale o nos salía de manera recurrente en cada uno de nuestros estudios. Entonces, ese cliché es que el mercado generalmente es familiar, ¿sí? Si bien está esa línea de inversionistas y de gente soltera, no es de manera significativa o no solía serlo de manera significativa. La mayor proporción se centraba en ese mercado de familias con hijos entre la adolescencia hacia la etapa adulta y los empty nesters que compraban ese inmueble para una convivencia familiar, ya sea con hijos mayores o ya con sus nietos. Entonces, ¿cuál es el común denominador que se observaba a través de diversas variables de análisis en los estudios? ¿No? Es que estos prospectos, dada esa etapa de vida en la que se encuentran, tienen una capacidad de financiar esa segunda vivienda con recursos propios. Eso es importante. Y también es la razón para que aquellos que lo comercializan pues tengan un apetito importante de poder llegar a ese mercado, porque a diferencia de los otros prospectos de primera vivienda, pues tienen el capital para darte de 30, 50 o 60
o inclusive más, puede ser pago de contado, de esa vivienda. Entonces, es con recursos propios o inclusive cuando es el tema de retirados o empty nesters, considera la referencia o ese apalancamiento que se da a partir de la venta de la primera vivienda. Entonces, esos comportamientos ahorita los vamos a analizar. Cuando viene una referencia de apalancarse a través de la compra de la primera vivienda, es cuando sí vemos una urgencia, como nosotros dominamos, una urgencia emocional, ¿sí? En la que, como hay un vínculo al hacer esa venta o el renunciar a ese inmueble que se tuvo para adquirir el otro, hay un sentido de mayor prontitud en cerrar el trato, ¿no? Y también en que las expectativas del producto sean mucho mayor. Como ya hablábamos, se enfocan en familias. El principal core que siempre se mencionaba, desde la perspectiva inclusive de los que comercializan, los operadores, vendedores, es que el mindset era convivencia de familia con hijos y nietos y buscar un cambio en ese estilo de vida. Si estábamos en la ciudad, irnos hacia un área de descanso, de relajación, que puede ser campestre, playa, etc. Ahora, como punto de partida, pensando en que el mercado de millennials, junto con el centennials, pero ese ya estamos ahorita todavía muy verdes para meterlo al tema de segunda vivienda, teniendo en cuenta que el mercado de millennials es el que representa el mayor potencial por su tamaño, queremos como analizar cuáles son los puntos de partida para la compra de primer vivienda, porque al final de cuentas, pues nos va impactando. La misma literatura nos señala que generalmente la compra de la primer vivienda viene apalancado de un cambio de etapa de vida, como les decía, pero ese cambio se podía medir o cuantificar cuando se casaban, ¿no? Entonces, cuando comparamos la generación X, aquellos que tienen ahorita de 40 años o más, sucedía que se casaban antes, ¿sí? Entonces, al casarte antes, adquirían esa primer vivienda antes y el resto de su consumo de bienes inmobiliarios de alguna manera sucedía en una etapa más temprana de lo que está pasando con los millennials. De ahí venía toda esa corriente que me imagino que vimos hasta el cansancio todos, de 4 o 5 años de los millennials no van a comprar vivienda, los millennials andan de hippie, los millennials no tienen ahorros, etcétera, ¿no? Lo que está pasando es que los millennials están adquiriendo su primera vivienda a mayor edad. Avancemos para que lo discutamos por acá. Para quien no les haya tocado que yo les haya explicado esta gráfica, partimos de esta gráfica azul, que es ese comportamiento observado y que de alguna manera replica la dinámica que sucedió con los boomers, en donde el matrimonio es el punto de partida para que la gente demande un inmueble, ¿sí? A partir de ahí pueden o no rentar o irse directo a su primer vivienda, pero esa primer vivienda sucedía entre los 23 y los 27 años, ¿sí? Entonces, pensando un crédito tradicional en un periodo máximo de 20 años, terminaban de liquidar su inmueble y de ahí venía esa demanda de una segunda vivienda. Esa segunda vivienda podía cumplir en dos objetivos: ser como un upscale living, con una casa mucho mayor, de mayor dimensiones, pero dentro de la ciudad, o con un propósito de los que ya mencionamos antes: descanso, relajación. Que normalmente lo que se observaba más en la generación X es el tema de vida campestre. Un bien en la cercanía de la periferia donde se ubica, 1-2 horas manejando. Y después se pasaba a esa referencia de lo que le llaman resort living, en donde se podía manejar un esquema de tiempo compartido o la compra de un tercer inmueble, pero ya fuera de la ciudad, generalmente en un destino turístico. Y por último ya a partir de los 60 años se pensaba en una vivienda de retiro. Es como que la línea tradicional de lo que se esperaba que al menos un prospecto, como sucedió en la generación de baby boomers, tuviese la compra entre 2 y 3 bienes inmuebles a lo largo de su ciclo de vida. ¿Qué sucede? Vienen los millennials y ponemos un poquito de desorden. Entonces, decidimos independizarnos independientemente de casarnos o no. Entonces, se viene empujando el tema de la vivienda en renta. Esa vivienda en renta generalmente viene apalancado de ese boom de la verticalización, que es lo que, bueno, no voy a regresar un poquito. Pero generalmente es producto vertical. Entonces, ese desfase entre que se independiza y se adquiere la primera vivienda, ¿sí?
los lleva a tener un producto inmobiliario o el que vive de mucho mayor ticket que lo que hubiera adquirido la generación X a la edad de 22, 23 años. Entonces, que eso nos ha ayudado a que el producto de vivienda entre media y residencial haya mejorado enormemente en temas de características, de acabados, que todos que estamos inmersos hemos visto ese cambio, ha sucedido en todos los países en mayor o menor escala. Entonces, ir metiendo elementos aspiracionales, primero hacia el producto nuclear, hacia dentro de la unidad, y luego hacia el tema de las amenidades, ¿no? En donde se han manejado esquemas de precios por metro cuadrado más elevados, reduciendo las unidades más pequeñas para hacer un producto que se transmita de mayor lujo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que los millennials están llegando hacia esos 40 años, pues no sabíamos en qué momento iban a empezar a demandar el tema de segunda vivienda o si iban a pasar a las siguientes fases, ¿no? Esa es la pregunta que se ha tenido en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque en esa línea entre que compran su primer vivienda, deciden viajar, están teniendo experiencias, viene esa línea de que también empiezan a viajar no solo a la línea tradicional de hotel, sino a lo que son Airbnb, ¿sí? Se empieza a incorporar ese pensamiento de que son empleados globales, en donde puedes trabajar donde gustes y ser ciudadano del mundo y trabajar aquí, pero vivir en Europa. Entonces, toda esa línea era conceptual. ¿Qué pasa? Viene la pandemia y eso se vuelve una realidad. Entonces, como hablaba ese tema de esa vivienda en renta vertical, que no solo era a la línea de la ciudad donde vivías, sino también a esa ciudad en donde podrías trasladar para temas de trabajos, se diversifica la referencia del millennial a más temprana edad respecto a la generación X, en donde ya podemos ver un usuario final, un inversionista y un inversumidor, en donde el millennial puede cumplir esos 3 perfiles o a su vez también ser mercado para ese mercado, para un inversionista externo, ¿no? Entonces, de entender y poder ver este monitoreo de evolución de estos prospectos es el que se viene estableciendo de alguna manera la proyección de hacia dónde vamos a hacer la línea de segunda vivienda para el mercado de millennials. Ahora, ¿por qué es importante y hice tanto hincapié en vivienda en renta? Y dices, bueno, Maya, eso todo yo ya lo sé, muy seguramente, porque los cambios no suceden tan dramáticos y hay unos 3 puntos que ahorita vamos a ver bastante claves y para mí vienen de precisamente ir viendo las tendencias cómo han ido evolucionando. Entonces, cuando el millennial que no tiene Afore, no tiene pensión, bueno, que es pensión en los países, aquí le llamamos no tiene una certidumbre económica de una pensión a partir de los 60 años, a diferencia de las otras generaciones, dice, ¿por qué me voy a esperar a tener una vivienda de mucho mayor valor hasta que la pueda comprar y que sea propia, mientras puedo rentar y vivir en el más alto nivel pagando un ticket alto de renta en lugar de estar pagando un ticket alto de mensualidad y me ahorro ese enganche? Entonces, es parte de lo que se ha ido jugando, el establecer ese nivel de vida que sea mucho mayor, aspiracional, en donde metemos y dotamos de amenidades la producto vertical. Entonces, cuando se empiezan a incorporar estos elementos, también se empiezan a incrementar las expectativas y esa línea para los siguientes productos. Entonces, si antes para los prospectos de la generación X pasarse una vida campestre y tener ese sacrificio en donde su primera vivienda pudiera no tener todas las áreas verdes que deseaba y su primer escalón era esa área verde, ahora que tenemos la generación millennial, en que una proporción importante, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la zona, fluctúa entre un 35 y un 46% de gente que vive en vivienda vertical, en el que ya no es sorpresa para ellos contar con una alberca, contar con grandes áreas verdes, contar con gimnasios de primer nivel, con otro tipo de servicios, ¿sí? Elementos sociales. Entonces, ya va viendo esa línea de no necesariamente tengo que adquirirlo para poder disfrutarlo. Y empieza a abrazar esa flexibilidad, que de nuevo vuelve a señalar como foco rojo, entonces, pues no me va a comprar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el tema de los party rooms, hamacas, asador individual. ¿Se fijan? Son muchos elementos que, quitándoles a los jóvenes que vemos ahí,
son elementos que se fueron incorporando a productos de segunda vivienda en décadas anteriores como elementos clave de convivencia y vida en comunidad. ¿Qué pasa después cuando estas amenidades no fueron suficientes? Ya alguien las puso y luego alguien más las metió y luego de alguna manera se volvieron un estándar, ¿sí? No sé qué tantos de ustedes estén familiarizados para su país en que hayan incorporado esto. Nosotros lo propusimos para un proyecto que se llama Adamant, es uno de nuestros proyectos emblema, en donde además de tener tus amenidades dentro de las instalaciones de tu edificio, tenías como si fuese un tiempo compartido, esa unidad, un departamento en Riviera Maya, en donde podías tener una semana o 2 semanas en Riviera Maya comprando tu unidad. Que se fijan aquí, está disponible para 50 personas, básicamente se dividía para la cantidad de semanas en el año. Me voy a pasar para acá. Entonces, comprabas tu departamento, firmabas contrato y ese apartado implicaba que tú puedas hacer uso de esa unidad como si fuera tuya, ¿sí? Entonces, de nuevo, ir sumando elementos aspiracionales, pero una vez incorporamos aún como un prospecto que puede comprar, pero un prospecto que inclusive puede rentar ese apartamento, pudiese tener acceso a esa línea con diversos costos adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que de nuevo, no hay sorpresas por ahí. Los millennials empezamos a ver o a vivir nuestra vida a partir de qué compartimos y qué podemos impactar como una experiencia admirable para nuestros amigos, nuestro círculo social, ¿no? Que se vuelve a traslapar precisamente a lo que les hablaba del tema de Airbnb, en donde vemos que los millennials priorizan los viajes versus comprar una casa, valoran el tema de viajar y precisamente donde viene ese sweet spot de que Airbnb nos ofrece versus el tema de hospedarse en un hotel o mochilero o como sea, es esa línea de estar inmersos en un hogar, ¿sí? Poderse sentirse en una línea seguros y en una experiencia auténtica, diferente a algo estandarizado y acartonado como es una experiencia de un hotel. Entonces, todo esto que hemos estado platicando, ¿sí?, nos lleva a estas respuestas que vienen de estos estudios. Entonces, pensando en esos prospectos que están con la capacidad adquisitiva y que están en el rango de edad de prospectos que sí están buscando segunda vivienda, a ellos, pero no, ellos no están buscando, les preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene interés? ¿Sí? Y los dividimos en lo que son las categorías que tenemos hacia el lado izquierdo. Urgencia emocional, línea de inversión, estilo de vida y producto. Entonces, cuando vemos, obviamente no toda la generación X tampoco está dispuesta a adquirir una segunda vivienda. Entonces, si nos vamos hacia la línea generación X, es más una línea de no tengo prisa. Ya hemos hablado de que esta generación tiene la capacidad de adquirir un inmueble, tiene mayor capacidad respecto a lo que es los millennials, ¿no? Entonces, no tengo urgencia por comprar, sigo buscando, pero ese tema sigo buscando, precisamente, lo podemos traducir desde el punto de vista comercial, que el producto debe tener áreas de oportunidad, porque precisamente no hay una urgencia emocional, como le llamamos nosotros, en el que si no adquieres ese inmueble en ese momento, estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Entonces, como el producto, aún así se percibe con áreas de mejora o insuficiente, me sigo esperando hasta que aparezca algo mejor. Entonces, para nosotros es esa señal débil de que hay cosas que mejorar, ¿sí? Ahora, otro punto importante que también va a ser la línea operativa es, prefiero invertir donde tenga mayor rendimiento, porque se percibe que la compra de un inmueble sería una mala inversión, ¿sí? Porque no se proyecta esa plusvalía. ¿Por qué? Porque desde el tema comercial se sigue pensando en ese usuario final que no tiene un propósito más allá, más que usar el bien para descanso, ¿sí? Y el tercer punto clave o de mayor mención es el tema de no encontrado en su precio ideal, que ahorita vamos a tocar ese punto, pero va asociado a que no hay un entendimiento claro de cómo está la proporción de nivel socioeconómico. En la gran mayoría de los proyectos que hemos observado, de alguna manera conceptualizados, si lo digo entre comillas, para segunda vivienda, no está en la proporción del crecimiento demográfico que demanda una segunda vivienda.
está muy por encima. ¿Qué tanto? Dependiendo de la ciudad, obviamente no hay una respuesta única, pero los casos más extremos lo hemos visto entre 3 y 4 veces más de la demanda a 3 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va construyendo el producto, se va encareciendo, y no quiere decir que el producto sea exitoso, simplemente vas a un mercado, tienes mucho más producto del que el mercado puede absorber porque el mercado no es tan grande. Entonces, el producto se sigue encareciendo, ¿sí? Y se va quedando rezagado. Y esa percepción de rezagado nos impacta de muchos temas, ¿no? Entonces, esa es la situación o la fotografía que vemos con lo que es la generación X. El millennial actualmente no tiene interés en second home, por todo lo que hemos estado platicando, apenas está como en esa línea de su primer second home, prefiere viajar, ¿sí? Prefiere esa flexibilidad de tener su inmueble en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y asociado a esa línea de producto o de ingreso, pues todavía está pagando su first home o no ha encontrado su precio ideal. Esas son como que las respuestas pre-pandemia. Viene el lockdown de coronavirus. Entonces, ya esa línea de voy a trabajar de mi casa o esa flexibilidad percibida deja de ser flexibilidad y se convierte en una realidad para todos, bueno, para los prospectos que estamos nosotros entrevistando del segmento C+ para arriba, ¿no? C+, segmentos medio alto y alto, ¿no? Entonces, salvo esas proporciones menores que se ven en la generación millennial y generación X, estamos hablando prácticamente de un 85% de los prospectos que trabajaron todo ese tiempo durante su casa y aún que contemplan seguir trabajando desde su casa, ¿sí? Entonces, esa línea de ya mi casa no es un lugar para descansar, sino ya es todo mi entorno, pues nos lleva a preguntarnos si ese stay home es realmente la vivienda actual donde quiero estar, si ya puedo estar en cualquier otra parte, ¿no? Que ese es precisamente el punto de partida que empezamos a observar en todos nuestros estudios con estos prospectos con esta capacidad, ¿sí? ¿Qué empezaron a ver? No me quiero tener mucho porque de alguna manera todos hemos vivido todo esto, no estamos alejados, ¿no? Pero pues vemos la referencia de falta de iluminación, ventilación, lugares inadecuados para hacer home office o homeschool, que nos fueron impactando en actividades que también esas generaciones realizan. Son muy activos, deportistas, sociales, ¿sí? Que todo eso lo vemos permeado en las amenidades que platicamos hace unos momentos. Entonces, vemos completamente mermado su calidad de vida hacia esas 4 paredes, en donde esas 4 paredes no empezaron a ser suficientes para dar un valor clave para los prospectos. Entonces, ya hemos estado platicando, nada más esta es referencia, de que precisamente muchos prospectos second home se siguen conceptualizando en esa línea de los boomers, pero veamos en el año donde estamos y veamos esa línea de referencia de población económicamente activa y de reducción del mercado. Si no pensamos en cómo hacer ese cambio y seguimos inclusive ese producto que ya se está comercializando, no pensando en cómo reconfigurarlo para que sea más afín a las otras generaciones, pues va a ser producto que no se va a poder alinear y se va a empezar a quedar. Entonces, de todo lo que estamos hablando pre-confinamiento, aquí tenemos ese perfil del prospecto, ahora sí, comparado antes y después. Entonces, fijan, la proporción de millennials no era significativo. El mercado, y acorde a toda la curva que venimos platicando, era generación X, un 64% en lo que nos representaba. Ahora, en estos prácticamente 24 meses, se empieza a balancear de manera más dramática, en donde los millennials que no habían considerado un second home como una línea de interés o es urgencia, empiezas a decir, híjole, no, sí es algo que necesito, es algo que pensaba que no valía la pena, pero esta pandemia de alguna manera me ha abierto los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué razones se señalan clave para comprar el second home? Entonces, aquí tengo las opciones considerando preconfinamiento y destaco principalmente 3, las tradicionales que hemos estado platicando. Lugar para convivir en familia, lugar para desconectarse y lugar para descanso de retiro de uso ocasional. Aquí, por ejemplo, vemos a la mitad de la gráfica ese lugar para experiencias con un 2%, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambian estos ponderadores cuando estamos post-confinamiento? Se sigue manteniendo el interés del tema de la familia, pero esa priorización de que ese second home debiera ser un lugar para vacacionar accesible se incrementa. Voy a regresar para que veamos el incremento prácticamente al doble, ¿sí?
como extensión de su primera vivienda. Vean el cambio tan dramático, de un 4 a un 12, ¿sí? Ya no se habla de a ver cuándo lo voy a hacer, no, o sea, debe ser todo lo que mi primera vivienda no es y tener esa disposición, para adquirirlo, ¿no? Como reemplazo de una primera vivienda, 10% y como inversión, rentar. Entonces, si bien esos porcentajes siguen siendo la mayoría, veamos el cambio dramático de lo que pasó de un año a otro, ¿sí? Es un cambio completamente de chip y ese cambio de chip, aunque parezca muy trivial, debe tener impactos dramáticos en la configuración del producto, porque un producto para inversionistas que busquen rentarlo no va a ser el mismo que un producto para alguien que busca algo exclusivo y que solo sea una vivienda de 800 metros cuadrados con un lote de 1000, ¿no? Y que busque que esté aislado completamente de todos, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de las experiencias, perdóname porque no hice hincapié en eso, pasamos de un 2% hacia un 8%. Para nosotros es muy significativo ese 8% porque nosotros, o sea, fue una respuesta que fue surgiendo de una pregunta abierta, ¿no? O sea, esas preguntas abiertas nos fueron señalando, entonces nosotros no lo teníamos como dentro del pool de consideraciones y se fue solito surgiendo como relevante, ¿sí? Entonces, aquí pongo un ejemplo hay varios, hemos visto varios, pero ese fue el que encontré, en donde es un producto conceptualizado para segunda vivienda, pero si tú analizas su Instagram y su comunicación, hace todo menos venderte los lotes, ¿sí? Los lotes o la venta de esos lotes son consecuencia de tú querer pertenecer a esa comunidad y vivir todos los eventos que ahí suceden, ¿no? Entonces, para aquellos que no nos sigan de México y que no ubiquen este grupo, que de alguna manera es local o regional, ahí se va a hacer un concierto en menor escala, dentro de un viñedo, en noche de picnic. Esa noche de picnic va a tener un concepto de feria, ¿sí? Principalmente los elementos de residentes para invitar a la gente a la que vaya, ¿no? Tanto los residentes para la gente a la que vaya y puedan vivir esa experiencia. Entonces, aquí pongo, por ejemplo, toda esa referencia a su Instagram, en donde sí te señala que es un desarrollo inmobiliario, que es con cita, que venden lotes, pero te tienes que dar un scroll como de 100 imágenes para encontrar un solo anuncio realmente, ¿no? Todo lo que te transmite es esa experiencia y constantemente están haciendo activaciones. Entonces, eso obviamente no es sorpresa para nosotros, pero sí he visto que para varios comercializadores de segunda vivienda sí es sorpresa el entender cómo sucede el ciclo tradicional de interés de una segunda vivienda. Por lo general, cuando alguien piensa en una segunda vivienda, antes de pensar en el inmueble, piensa en la ubicación. Entonces, cuando pensamos en la ubicación, de alguna manera, hay muchos factores que están fuera de nuestro control, como la seguridad para llegar, las vías de comunicación, el transporte, etcétera, ¿no? Pero la meta es que la gente te visite, ¿sí? Te conozca, que es el primer punto. Para ahí la línea tradicional es, me visita, reincide y luego se hospeda. Si una persona no busca hospedarse en un corto plazo, ¿sí? En nuestra ubicación, o sea, en la ciudad, o en nuestro proyecto, ¿sí? Difícilmente va a haber un vínculo emocional que lo va a llevar a comprar, que sea una inversión a largo plazo, ¿sí? Entonces, en general, la tasa de conversión es hasta la cuarta visita empieza a ser una decisión informada y activa para hacer la compra. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vas a una ubicación en donde ni el proyecto, ni la ciudad o el entorno te ofrece experiencias para que motiven esa recurrencia? Entonces, no se va a traducir hacia una inversión. Si bien la tasa de conversión, como les decía, era por lo general 4 visitas o 4 hospedajes previo a hacer esa inversión, se ha ido hacia abajo cuando podemos transmitir adecuadamente y numéricamente, no nada más como una promesa de compra, sino con números sólidos de que es una inversión interesante, ¿no? Entonces, aquí les pongo para decir de manera puntual la idea que les quiero transmitir, es una falta de involucramiento en que el proyecto sea catalizador de la recurrencia y hospedaje, favorece el mercado informal. ¿Por qué? Porque entonces solo el atractivo
de mi proyecto recae en lo que haga la ciudad o lo que haga todo nuestro entorno. Entonces, como no estoy transmitiendo un valor claro, el prospecto va a valorar la ubicación y se va a ir por la mejor relación precio que tiende a ser el mercado en reventa. Ahora, puntualizando, a 2021, ¿en dónde está interesado en comprar Second Home? Entonces, playa, independientemente de la generación, es el destino favorito, el aspiracional, donde la gente quisiera invertir. Y precisamente a raíz del confinamiento, dicen, bueno, si voy a estar encerrado, pues prefiero estar encerrado en Tulum, en Riviera, en alguna playa de Ecuador, ¿no? Versus estar en el centro de la Ciudad de México o en Monterrey con mucho bullicio, ¿no? Llámese Quito, llámese Medellín, ¿no? Pero se fijan, cuando vamos migrando a los otros como grandes tipos de ubicaciones, ¿sí? Vamos viendo cómo la penetración de las más importantes va cambiando por generación. Por ejemplo, área campestre, que es la de mayor mención, pues está muy apalancada de baby boomers, pero su impacto hacia el millennial no es tan dramático, ¿sí? Porque precisamente no han podido desarrollar algo que los llame, ¿sí? Versus, por ejemplo, el tema de los pueblos mágicos, que, por ejemplo, en el caso de México, que tenemos San Miguel de Allende, que es un destino consolidado para la venta de productos de segunda vivienda, tanto para el mercado nacional como extranjero, ¿sí? Tiene ese appeal para lo que es también el mercado de millennial, por esa misma línea también de inversión. Me voy a tener en el cuarto punto, que es el campo de golf, porque campo de golf, desde mi perspectiva de analizar muchos proyectos en los 13 países en los que estamos, es de alguna manera, y no sé por qué, cuando se conceptualiza un proyecto de segunda vivienda, se planea, el campo de golf es el no-brainer que tiene que estar, ¿sí? No sé, siempre sale como que en las sesiones de brainstorming, de qué voy a hacer para que el proyecto sea ganador, un campo de golf, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, esa línea de penetración con los baby boomers y con la generación X, que hacen que se encuentre de ese top 5, ¿no? Sin embargo, menos del 20% de los millennials juega al golf y menos de ellos están dispuestos a pagar un mantenimiento que implica un campo de golf, ¿sí? Inclusive, hemos hecho análisis en específico de residentes de proyectos de second home con campo de golf y menos de la mitad de los residentes juegan golf. El tema de inclusión de golf es más para una protección de amenidades, de transmitir estatus, ¿sí? Pero el campo de golf con negocio y con todo lo que implica, ¿sí? No necesariamente tiene un impacto positivo. Y ves que ese impacto va hacia la baja. ¿Por qué me tengo tanto en el campo de golf? Porque cuando pensamos en un proyecto de second home, y lo he visto en bastantes casos en los que nos hemos involucrado, va en esa línea de que es un no-brainer que esté el campo de golf. ¿Por qué? Porque se conceptualiza que cualquier proyecto de second home con un campo de golf de manera automática va a ser de un enorme appeal para el mercado de retirados de Estados Unidos, ¿sí? Y no sé qué tantos de ustedes se puedan estar riendo hacia adentro, no sé, no los estoy escuchando, pero si están ahí, lo saben. La gran mayoría es el campo de golf me va a jalar al mercado americano. ¿Por qué? Porque los gringos juegan golf. Y sí, solo que también juegan la generación de baby boomers, ¿sí? Entonces, otro punto importante que les quiero señalar es que no solo el campo de golf es el appeal claro para el tema de los retirados de Estados Unidos. Y eso lo he visto en el que no hay un entendimiento de qué ocupa el mercado extranjero, qué necesitan, realmente qué quieren, se prioriza a tener espacios enormes, ¿sí? Qué presupuesto, se va a la media de generalmente el censo de hacer un producto entre 300 y 400 mil dólares, ¿sí? Porque técnicamente es el producto que pudiesen adquirirlo, ¿sí? Pero, de nuevo, estas preguntas, si bien se abordan de manera superficial, casi no están escalados al tamaño del second home de Estados Unidos. Y aparte se omite que realmente hay un mercado bastante importante en desarrollo para captar ese mercado de Estados Unidos que no se vaya hacia otros países, ¿sí? Que lo hace Florida, lo hace California, lo hace Las Vegas, ¿no? Y que están también ellos innovando en que ese producto
en el que la media también solía ser alrededor de los $400,000, baje entre $250 y $300,000. Entonces, retomando un poquito de lo que hemos estado platicando, preguntamos, ¿usted comenzó a buscar su inmueble antes de la contingencia? Como les está intentando transmitir, los millennials son los que dieron ese cambio en donde a partir de la contingencia fue el impacto importante. Y aquí también voy a señalar un elemento para mí clave, en el que, como habíamos platicado en cuanto a la curva de adquisición de producto inmobiliario, hay porcentaje de millennials que todavía no quieren su primer compra, ¿sí? Pero en la categoría del uso que planea darle al inmueble, entra en la clasificación de second home. Entonces, aquí en amarillo tenemos un 25% de millennials que renta, pero planea destinar esa capacidad adquisitiva para adquirir un inmueble en condición de second home, aunque oficialmente no sea second home, ¿sí? Porque es ahorita una inversión más saludable y más rentable y más asequible respecto a otras que pudiera hacer, ¿sí? Si hay, precisamente, de toda la M que usted ha platicado, de que ellos rentan, están familiarizados con la plusvalía de los inmuebles en los que han estado rentando, que han vivido la experiencia del Airbnb y están familiarizados con el potencial de ese mercado, ¿sí? Entonces, bueno, yo prefiero tener un inmueble, ¿sí?, para mi disposición y que también me esté generando un ingreso. Y se ha establecido algunos parámetros en donde inclusive la renta de un inmueble en un destino turístico para ese mercado les ayuda para recibir ingreso, tanto para pagar el inmueble como para vivir mejor en la ciudad donde es su first home, ¿no? El presupuesto que consideraba previo a la contingencia por lo general disminuyó, ¿sí? ¿Qué tanto disminuyó? Aquí no lo quise poner porque realmente varía, pero en términos generales se mantiene alrededor de un 18% para los millennials. Para la generación X y para los boomers fue menor, entre 10 y ese 18%. Ahora, el tamaño que consideraba para la contingencia sigue siendo el mismo. Para la gran mayoría nos mencionan que sí, salvo la referencia de los millennials que nos dicen que no. ¿Por qué? Porque precisamente de todo este análisis están dispuestos a sacrificar unidades más pequeñas, ¿sí?, para mantenerse dentro del presupuesto, pero poder evolucionar a tener un bien que les genere un retorno, ¿sí? Aquí es donde viene parte de lo que está platicando. La generación X y los baby boomers tienen esa capacidad financiera de adquirir el inmueble con mucho mayor facilidad, con recursos propios, versus el mercado millennial. Pero todos buscan hacer, dado toda esa situación de ya no quiero hacer sacrificios versus todo como estado, buscan entrega inmediata. Entonces es donde viene la principal amenaza, el producto en reventa y sus características, ¿sí? En el tipo de producto se inclina más hacia casa, pero aquí, de nuevo, en esas tendencias que vamos viendo, esto, prepandemia, solía ser 0 el porcentaje de propiedad fraccional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no visualizaba como una propiedad que fuera para un uso más de placer, le iban a someter a que la usaran diferentes personas, y la iban a dañar, inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esos porcentajes que fluctúan desde el 6 hasta el 16, por muy pequeños que sean en proporción, nos hablan de una evolución del mercado de los últimos 2 años significativa, ¿sí? Porque inclusive, vamos a compararlo con la línea de departamento versus propiedad fraccional. Entonces, departamento no ha sido históricamente el producto que la gente visualiza como un mercado, como un producto para segunda vivienda, pero ha ido ganando terreno. Entonces, ha ido ganando terreno mucho más lento de lo que el esquema de propiedad fraccional tuvo en los últimos 2 años. Y lo podemos ver claramente en la referencia con los millennials, ¿sí? Y hablando en esa línea de urgencia emocional, vemos qué porcentaje realizó su compra. Entre un 30 y un 72%, precisamente con esa urgencia emocional que le señaló la pandemia. De ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar en Ciudad de México, con todo el tráfico encerrado, quiero irme a Valle de Bravo, ¿sí? Entonces, ¿qué producto puedo agarrar
con esas características y que mejore mi calidad de vida. Pero a la vez tenga el potencial de darme rendimiento o ganar plusvalía y que no se quede como un bien especulativo. Elementos de valor, finalmente, nuestra última pregunta, para ver qué visualizan que les debiera ofrecer un proyecto de Second Home, ¿no? Entonces, ya hemos platicado el tema de acceso a playa, cerca a la playa, vivir en comunidad. Elementos adicionales que también nos señalan es amenidades de mayor valor, que sean no tradicionales, el que esté habilitado para trabajar remoto o para hacer homeschool inmediatamente, acceso a áreas verdes y brindar el tema de experiencias únicas, fácil de reventa y fácil de rentar. El que un proyecto tenga esa capacidad de manejarle esa facilidad al prospecto de que ellos también puedan venderlo a través de ellos o moverlo, es algo que tuvo un impacto fuerte en estos últimos 12 meses. ¿Sí? Entonces, aquí señalo, tuvo un impacto exponencial en el crecimiento de la demanda. Entonces, si me regreso un poquito hasta señalar ese punto. ¿Por qué digo que exponencial? Porque si lo que hablamos de la disposición de comprar bien fraccional no existía, ahorita son 16%, pues conforme lo vayamos monitoreando, muy seguramente esa proporción va a incrementar, ¿no? Entonces, no es lineal, no va a ir, a diferencia de algunos indicadores, por ejemplo, verticalización que crece entre 1 y 2% anual, porque es de alguna manera lineal. Sí consideramos que esta situación de los últimos 2 años fue un parteaguas en donde esa curva, ya que la podamos dibujar hacia atrás con el comportamiento histórico, pueda tener una evolución completamente diferente a lo que tuvo las anteriores generaciones, ¿no? Aquí lo que está la amenaza es el tema del producto en reventa, pero más que verlo como una desventaja, y por eso me centro mucho en los elementos de ver experiencias, de ver el tema de hospedaje, es cómo nosotros podemos desarrollar una experiencia que nos complemente todo y un producto que se vaya generando retroalimentación entre ellos, en donde si antes solo conceptualizábamos los lotes para que los adquirieran los prospectos y que ellos construyeran su casa a su gusto o que nosotros se la construyéramos a su gusto, pero de alguna manera estarían en un esfuerzo pasivo, es, bueno, ¿qué pasa si construyo una casa y la manejo en esquema fractional? ¿Y qué pasa si sumo dentro de mi proyecto elementos de activaciones, como lo que les mostraba de Terra Serena, en donde manejan conciertos, en donde manejan picnics, en donde manejan actividades, ¿sí? Que están constantemente sensibilizando al cliente de lo que es la experiencia de vivir ahí y que puede ser diversificado para diferentes productos. Para nosotros es importante que cuando se piensa en segunda vivienda, no se piensa en un producto único, ¿sí? De un giro y que su única diversificación sea a través de modelos, sino pensemos en una línea de master plan o de giros que se retroalimenten y nos estén favoreciendo para que sea beneficioso a largo plazo. Entonces, a manera de síntesis, les voy a señalar 6 puntos, lo estoy platicando, pero para hacer como un recap de todo, ¿no? El Second Home debe satisfactoriamente transmitir una urgencia emocional, ¿sí? Es decir, que recordemos que esa gente tiene el capital, pero porque lo tiene no necesariamente tiene que comprarnos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros hacer para que sienta que debe comprar ahorita? ¿Sí? Hay que conocer la competencia formal e informal. Es muy recurrente cuando llegan conmigo que dicen, es que mi proyecto no tiene competencia. Así me lo dicen, no tiene competencia, es único en el mercado o estoy en medio de la nada, entonces no hay nada a mi alrededor. Entonces, cualquier producto sustituto, inclusive la línea de Airbnb, puede ser nuestra competencia, ¿no? Entonces, ese shadow market, que es todavía mucho más grande en productos de segunda vivienda, sí hay que entenderlo, dimensionarlo, y para ver cómo vamos a ofrecer un mayor valor. Hay que pensar en el producto final, porque si no, solo seguimos vendiendo metros cuadrados, y si vendemos metros cuadrados versus producto de los últimos 4 o 5 años que pudiese no estar en malas condiciones, pues vamos a salir perdiendo ese diferencial de precio. Punto número 3, diseñar y monitorear el mercado en renta. Siempre bueno, soy muy fiel siempre, pero muchísimas veces, cuando les hablo de, bueno, si traemos este producto que no se está moviendo, ¿qué pasa si enfocamos
ciertas unidades o ciertas características para un mercado en renta. Y dice, no, pierdo exclusividad. No hay que perder, no tiene nada que ver el tema de exclusividad si es bien manejado, diseñado y operado adecuadamente, ¿sí? También creo que es un error cuando se conceptualiza un producto de segunda vivienda que solo se piensa para el usuario final y se deja de lado los inversionistas. Se piensa solo en el inversionista al esquema de un prospecto especulativo que va a comprar su lote, pero no tiene urgencia en construirlo y que se le da facilidades para que pasen 4, 5, 6 años sin construirlo. Entonces, es que lo compró como inversión. No, hay que pensar. Entonces, esos prospectos que quieren rentar, que quieren hacer negocio, y pensando no solo inclusive del producto inmobiliario, sumar inversionistas de otro tipo de giro comercial. Hay proyectos en donde ahorita estamos explorando la línea de poner mini parques de entretenimiento que puedan ser temporales, ¿sí? Muchos elementos que pueden sumar para poder que el proyecto sea rentable y que pueda evolucionar en el tiempo. Creo que es parte de lo que he querido transmitirles. El mercado cambia, entonces tú no puedes conceptualizar un producto de gran escala, ¿sí? Que va a ser estático para los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Entonces, constantemente que está reevaluando. Entonces, si bien ahorita quise poner como ejemplo de que no solo pensemos todos en los baby boomer gringos, sí hay que pensar global, pero diseñar por nicho, ¿sí? Entonces, si tú solo piensas en un mercado concreto, grande, pero sin diversificación, por tema de estilo de vida, por tema de capacidad, cuál es su adecuada dimensión, va a ser un proyecto que de alguna manera siente ficticio, ¿sí? Entonces, parte de lo que también tuvimos como aprendizaje y que viene plasmado en las gráficas que vimos adelante es que el mercado valora las experiencias auténticas, ¿sí? Entonces, debemos partir de entender los valores que nos ofrece la ciudad, ¿sí? Para poder desarrollar el concepto apalancado a eso y que esas experiencias se escalen a diferentes nichos y diferentes etapas, que se complementen y no se canibalicen. Porque si solo estamos replicando el sumar ciertas amenidades porque aquel proyecto le funcionó, básicamente nos estamos perjudicando a todos, ¿no? Punto número 5, experiencias integrales para enfocar la venta. Muy pocos de los proyectos que hemos monitoreado de segunda vivienda ejecutan adecuadamente su tema de comunicación y redes sociales, ¿sí? Inclusive hay unos que tienen buenos esfuerzos, pero no los explotan adecuadamente. Entonces, ¿qué nos sucede? Que nos seguimos enfrascando entonces con el mercado anterior de mayor edad que tiene menor penetración en redes sociales u otros canales digitales y pues nosotros mismos nos estamos metiendo pues una soga, ¿no? Porque no estamos captando a mayor mercado el que pudiéramos llegar, ¿sí? Y por último, pensar el second home como first home, ¿sí? Creo que eso es lo que más podemos explorar. ¿Por qué? Porque a nivel Latinoamérica, para esta generación, se tiene que pensar en cuál va a ser la línea más eficiente respecto a recursos, ¿sí? De cómo vas a invertir, cómo debes jugar con tu dinero, ¿sí? Entonces, traemos de alguna manera el chip culturalmente en el que tenemos que comprar nuestra vivienda para nuestros hijos, pero hemos visto esos cambios en los millennials que no todos planean tener hijos y no todos planean tener tantos hijos, ¿sí? Entonces, y hay algunos en los que su mismo estilo de vida los va a seguir llevando a estar moviéndose en ciudades, pero esa estabilidad laboral puede traducirse en una buena inversión, ¿sí? Entonces, creo que es un modelo que sucede más como espontáneo, más que como una propuesta concreta. No hay ni comunicación, ni esfuerzos financieros, ni estrategias para realmente llevarlo a una realidad. Se sigue pensando en un inversionista tradicional que nos va a comprar 4 o 5 departamentos para rentárselos a estas personas, pero ¿por qué no a ese inversumidor que en escala es mayor y que tiene beneficios muy claros respecto a otras alternativas de financiamiento, sobre todo ahorita post pandemia, en donde pues, los bancos no nos dan unos buenos retornos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho que explorar. Este punto 6, para mí, es un estudio y un análisis introspectivo por sí mismo, ¿no?
y que obviamente cambia por país. Entonces, de mi parte, creo que espero no haberlos aburrido. Yo sé que hay algunos elementos, obviamente son desarrolladores, que los viven, que los saben, pero pues intenté transmitirles desde nuestra perspectiva cuáles son los puntos clave en donde tenemos que estar poniendo atención y donde podamos influir significativamente para mejorar el mercado. Bueno, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Cualquier cosa, este documento lo van a poder descargar de la página y también va a haber un ebook en donde se va a explicar a detalle todo lo que estoy platicando. Entonces, estén al pendiente y cualquier cosa, aquí seguimos. Muchísimas gracias.